La puntuación. Es necesario asumir conscientemente la puntuación, o conjunto de signos que dan sentido al párrafo. Quien escribe organiza las ideas dentro del párrafo por medio de la puntuación. Quien lee, tiene que asumir estos signos como claves que deja el escritor. Una buena lectura comprensiva tiene, a la base, una mejor ubicación del sentido que tiene la puntuación. Es necesario asumir que la puntuación no es simplemente un elemento que sirve para descansar o para regular la respiración al leer. Veamos. Uso de la coma. Dejaremos de manera explícita algunos casos en los que se usa la coma. Al hacer enumeraciones de elementos del mismo tipo, une miembros de una enumeración. Sustantivos, adjetivos, verbos, etc. B. Para señalar la terminación de sujetos muy extensos. C. Antes de pero, porque, aunque, pues y más. D. Antes y después de expresiones de nexo. Se escriben entre comas las expresiones así pues, ahora bien, al símbolo reser, no obstante, como, sin embargo, no obstante, por lo tanto, en consecuencia, esto es decir, por lo general, por consiguiente, mejor dicho, o sea, efectivamente, en efecto, sobre todo, por ejemplo, por último, en segundo lugar, que sirven para enlazar unas ideas o expresiones con otras. E. Como anafórico del verbo o del nombre. F. Para separar elementos explicativos. Oraciones, frases, palabras. G. Luego de las con símbolo junciones y, o ni cuando, en una serie de símbolos es, cambia el sujeto de ellas. H. Antepuesto a oraciones coordinadas adversativas introducidas por conjunciones como pero, más, aunque. Antepuesto a oraciones consecutivas introducidas por con, que, así que, de manera que. J. Separa oraciones condicionales encabezadas por la conjunción si. K. Para separar las proposiciones subordinadas circunstanciales si éstas son extensas. Uso del punto y coma. A. Puede separar oraciones gramaticalmente autónomas, pero muy relacionadas por el sentido. B. C. Para separar enumeraciones de frases o sintagmas complejos. D. En enumeraciones complejas, donde los elementos de la enumeración son demasiado extensos o existe una enumeración dentro de otra, cuando dentro de cada componente de la enumeración ya se está utilizando la coma. E. Cuando se nombran dos ideas seguidas, de tal manera que la una es causa o consecuencia de la otra. F. Para separar periodos sintácticos complejos, a la manera del punto y seguido, cuando se manifiesta una más estrecha unión de sentido entre los mismos. G. A. Puede separar oraciones gramaticalmente autónomas, pero muy relacionadas por el sentido. B. C. Para separar enumeraciones de frases o sintagmas complejos. D. En enumeraciones complejas, donde los elementos de la enumeración son demasiado extensos o existe una enumeración dentro de otra, cuando dentro de cada componente de la enumeración ya se está utilizando la coma. E. Cuando se nombran dos ideas seguidas, de tal manera que la una es causa o consecuencia de la otra. F. Para separar periodos sintácticos complejos, a la manera del punto y seguido, cuando se manifiesta una más estrecha unión de sentido entre los mismos. G. Ante las conjunciones y locuciones adversativas, pero, sin embargo, no obstante, etc., cuando el sintagma anterior es extenso, en caso contrario, como ya se dijo, se usa la coma. H. I. Para separar dos o más oraciones que llevan internamente comas. J. Para ligar elementos de enlace, conjunciones o frases conjuntivas. Antes de enlaces, conjunciones o frase conjuntiva, que establezcan cohesión entre dos oraciones, sin embargo, no obstante, por lo tanto, pero, aunque, además, es decir, si las oraciones son cortas se recomienda separarlas con coma. Luego del punto y coma, no se utiliza mayúscula y se continúa escribiendo en el mismo renglón. Esto, con perdón de Vargas Vila que hizo de esto una obra maestra. Uso de los dos puntos.
cuando a una oración le sigue una detallada enumeración de elementos. Ejercicio. Dele la puntuación adecuada al siguiente texto para que pueda ser leído como un párrafo con sentido. Batilde ha llenado muchas hojas de vida y las ha entregado en las oficinas de personal de los colegios privados, pero su hoja de vida la descalifica. Tiene un escalafón muy alto y resulta muy cara a su fuerza de trabajo. Ha intentado ocultar algunos grados del escalafón, pero tiene la desgracia de haber ingresado de una vez en la 9ª categoría cuando subir en el escalafón era una cosa buena para su condición docente. Ahora ella, la hermana de Nana y Pata, maestras, también es demasiado buena maestra para los estándares desde los quesarios que guardan el tesoro que encierra de la educación. Matilde. Anímate a realizar el ejercicio. Ha llenado muchas hojas de vida y las ha entregado en las oficinas de personal de los colegios privados, pero su hoja de vida la descalifica. Tiene un escalafón muy alto y resulta muy cara su fuerza de trabajo. Ha intentado ocultar algunos grados del escalafón, pero tiene la desgracia de haber ingresado de una vez en la 9ª categoría, cuando subir en el escalafón era una cosa buena para su condición docente. Ahora ella, la hermana de Nana y Pata, maestras también, es demasiado buena maestra para los estándares desde los que se calculan las transferencias o la cuota de ganancia de los empresarios que guardan el tesoro que encierra de la educación.